Palabra, porque resulta que aquí, cuando la palabra empieza o Dios empieza a hablar por la palabra, ahí es donde muchos se quedan. ¿Conoce usted aquel camión que se queda trabado en el charco, en el lodo? Cuando ese camión se queda parado y ya no más para adelante, solamente para atrás. Y así es mucha gente cuando la palabra empieza a darse. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que en esta mañana van a pasar dos cosas. Oiga bien, van a pasar dos cosas: o seguimos siendo hermanos o nos convertimos en enemigos. Porque cuando está la alabanza, todos cantan. Cuando está la alabanza, todos gritan, todos aplauden. El problema es cuando la palabra nos viene a hablar. Amén, hermanos. Vaya, le voy a pedir que ponga reverencia a la palabra de Dios. ¿A qué ha venido usted? ¿A qué ha venido usted, hermano? ¿A qué hemos venido a la casa de Dios? Hemos venido a oír palabra. Hemos venido a alabar a Dios, ¿sí o no? Vaya pues, vamos rápidamente a la palabra. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 1 en adelante. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 1 en adelante. Una palabra que me impacta mucho. Una palabra, hermano, que viene con todo a hablarnos en esta hora. Cuando usted lo tenga, confirme con un amén. No se me vaya a dormir, hermano. Dios bendiga a los hermanos que en esta hora de la mañana nos van a visualizar en diferentes lugares. Desde acá, mis hermanos de Cobán. Amén, hermanos. En esta mañana la palabra se va a predicar. Segunda de Samuel, capítulo 12 y versículo 1 en adelante. ¿Ya lo tiene, hermano? Vamos a la palabra pues, hermano. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oiga bien qué dice la palabra. Jehová envió a Natán. Pregunta, ¿quién es Natán? Pregúntese, ¿quién era Natán? Era un profeta, o sea, un siervo. Vaya. Jehová envió a Natán a David. Otra pregunta, ¿quién era David? Hermana, ¿quién era David? ¿Ah? Era un rey que gobernaba en el pueblo de ¿qué? De Israel. Vaya. Y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad. El uno era rico y el otro pobre. ¿Está hablando de quién? Está hablando de Urías y está hablando de David. Vaya. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más. ¿Cómo dice, hermano? No tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos, juntamente comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. 4. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó, ¿qué dice? La oveja de aquel hombre pobre. Está hablando de Urías.
y la preparó para aquel que había venido a él. 5. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo digno de muerte, oiga, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, te libré de la mano de Saúl. Siéntese. Por favor, le voy a pedir que ponga reverencia a la palabra, porque no voy a ser yo el que voy a hablar, va a ser Dios el que va a hablar. Y si a mí me hicieron la invitación para venir a predicar palabra, yo aquí no vine a complacer al hombre ni a la mujer. Aquí vine a complacer a quién. ¿A quién se le debe complacer? A Dios primeramente. Vaya pues. El tema de este mensaje: un verdadero siervo de Dios. Levante la mano los verdaderos siervos de Dios. ¿No vinieron? Cuando te hablo de un verdadero siervo de Dios, el verdadero siervo de Dios no le teme a nada. El verdadero siervo de Dios no está para complacer a gente mundana. El verdadero siervo de Dios hace lo que Dios le dice, ¿sí o no? Vaya pues, le voy a hacer una pregunta en esta hora de la mañana. Y quiero que a través de esta pregunta usted se identifique con la palabra. ¿Por qué? Porque cuando predicamos la palabra, cada uno de ustedes, tal como yo, me identifico. Oiga, si soy un verdadero siervo de Dios o soy un falso siervo de Dios. La pregunta que Dios nos hace en esta mañana, pastores y predicadores, líderes, hermanos del grupo, porque si algo tiene Dios es de que nos habla cara a cara. Si algo tiene Dios es de que te va a hablar antes de que tú partas de esta tierra, porque media vez partís de esta tierra ya todo se habrá perdido. Entonces los siervos de Dios no estamos aquí, oiga, como que fuéramos espantapájaros. Los siervos de Dios estamos aquí en la tierra porque Dios nos ha encomendado una misión a cada uno de nosotros. Dios nos ha llamado con un propósito. Le voy a hacer una pregunta y se la voy a hacer en esta mañana. ¿De qué lado estamos, hermanos? ¿De qué lado estamos, iglesia? Hermanos predicadores, la pregunta que Dios nos hace, y esta pregunta Dios ya me la hizo a mí. Hermanos pastores, hermanos líderes que me oyen, hermanas jóvenes, jovencitos, jovencitas, ancianos y no ancianos, Dios te pregunta: ¿de qué lado estás? ¿De Dios o del pecado? ¿O del pecado o de Dios? ¿De qué lado estamos, iglesia? Si verdaderamente estás del lado de Dios, ¿por qué no predica la palabra entonces? ¿Por qué le tienes miedo al pecado? ¿Por qué le tienes miedo al hombre? ¿Por qué le tienes miedo a la mujer? Si verdaderamente estás del lado de Dios, oye la palabra de Dios. ¿Por qué digo esto, iglesia? Porque hoy en día nos encontramos con predicadores, oiga, que hoy están reprendiendo el pecado, que hoy están amonestando, que hoy aplauden a la verdad, pero mañana están en contra de la verdad, en contra
predicador que les predica la verdad. Ese es el problema. Hoy en día vemos pastores que cuando ven a un siervo que predica, amén, pero el día de mañana viene un sancochado, viene un payaso hijo del diablo, viene un títere hijo del diablo, también le dicen amén. La pregunta que Dios te hace: ¿de qué lado estás? ¿De qué lado estamos? ¿Estamos del lado de la santidad o estamos del lado del paganismo? ¿Estamos del lado del cielo o estamos del lado, oiga, del pecado? No podemos decir amén a la verdad cuando mañana vamos a decir amén a la mentira. O estamos del lado de Dios o estamos del lado de la mentira. Porque hoy en día hay muchos charlatanes, hay muchos sinvergüenza que un día dicen amén, gloria a Dios, pero mañana se suben a contradecir. Mañana se suben a decir: ¿quiénes somos nosotros para predicar de esa forma? Dios solo quiere el corazón. No hay que lastimar, no hay que garrotear, no hay que ofender al diablo con toda esa basura. Dios dice, mi hermano, dice Dios, oiga, que seamos santos, porque sin santidad nadie verá al Señor. Yo le dije que dos cosas pueden pasar. Tenemos otra prédica en la tarde. Y si hoy, cuando termina esta actividad, usted me dice: hermano, ya no, porque eso es lo que hacen muchos. Hermano, por favor, ya no. Vaya, agarro mi Biblia y vámonos. Y dejo que entre otro payaso. Eso no hay problema. Pero yo aquí estoy porque Dios me ha mandado. Vaya. Ya le dije, pues, hermano, no voy a estar chateando. Hermanos del grupo, por favor, pongamos reverencia. Qué bueno que no están chateando, porque la mayoría, muchas veces cuando estoy predicando, atrás están chateando con la patoja, hasta con la amante están chateando los sinvergüenza. Usted aquí va a entender hijo de quién es, hijo de Dios o hijo del diablo. Vaya pues, tenemos a Natán como un profeta, tenemos a Natán como un siervo de Dios. Tenemos a Natán, oiga, que está con el oído bien abierto y los ojos bien abiertos. ¿Por qué? Porque eso es lo que tiene que hacer un pastor en estos últimos tiempos. Eso es lo que tiene que hacer un predicador. Eso es lo que tiene que hacer la esposa de un predicador. Eso es lo que tiene que hacer la iglesia hoy en día. Tener los oídos bien abiertos para oír la voz de Dios. Para los ojos bien abiertos para ver lo que está pasando en esta tierra. Bendito sea Dios. Mire cómo Dios toma a Natán. ¿Había un problema grave aquí, sí o no? ¿Había un problema grave aquí, sí o no? ¿Había algo que a Dios no le gustaba? Había algo que no puede pasar delante de Dios. Aunque delante de sus narices de usted, mamadita, aunque delante de sus narices de usted todo pasa, pero delante de Dios no pasa pecado. Entonces dice la Biblia que aquí Dios tenía un problema. El problema era de que aquel hombre llamado David, siendo rey, había pecado delante de Dios. Y sabía usted que cuando el pecado entra, el Espíritu Santo se va. ¿Sabía usted que cuando el pecado entra a tu vida, ya no hay poder de Dios en tu vida? Y eso es lo que está pasando hoy en día. Vamos a ver qué dice la palabra. Jehová envió a Natán. Oiga bien esto. Jehová envió a Natán. Dios toma a su siervo. Dios llama a su siervo. Dios le habla a su siervo. Dios cuenta con su siervo. Dios le revela a su siervo. Dios le muestra a su siervo. Ahora hágase la pregunta: ¿por qué Dios le muestra a su siervo?
¿Por qué Dios le muestra a su siervo? ¿Por qué cree usted que Dios le muestra a su siervo? ¿Será que Dios solo quiere mostrar las cosas? ¿Será que Dios muestra para que tu hermanita te quedes con la boca cerrada? ¿Será que Dios te muestra para que te calle en la boca, hermano? ¿Será que Dios te muestra para que escondas el mensaje que Dios te da? Porque eso es lo que hacen muchos hoy en día. Le aseguro que aquí Dios le ha hablado a mucha gente por sueños. Porque dice Job capítulo 33, 14, que más sin embargo Dios habla de una y de muchas maneras, pero el hombre no entiende. Habla por sueños, por visión. Pero aquí podemos ver que Dios le está hablando a Natán, su siervo. Natán siendo un profeta y David siendo un rey. Hoy en día dice la gente: ven a su pastor que está corrompido, ven a su pastor que se convirtió en un payaso, hijo del diablo. Y dice la gente: no hay que decir nada porque al pastor no se le puede corregir. ¿Quién te dijo eso? No puedes quedarte callado enfrente del pecado. No puedes estar comiendo el pecado cuando Cristo dice en su palabra que un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. La pregunta es: ¿por quién viene Cristo? ¿Cuál era el problema que Dios le cuenta a Natán? El problema era que David ya le había fallado. ¿Y qué quería Dios que Natán hiciera? ¿Qué quería Dios que Natán hiciera? Que Natán se quedara callado. No, iglesia. Lo que Dios quería es que Natán fuera y entregara las palabras y le dijera a David lo que Dios le había dicho. ¿Cierto o no cierto, hermano? Por eso le digo, oiga, el verdadero siervo de Dios no se acobarda. El verdadero siervo de Dios no calla. El verdadero siervo de Dios no se vende. Imagínese, David tenía todas para poder matar a Natán, para poder atacar a Natán. Pero Natán tenía que hacer su trabajo y lo hizo. Y esto es lo que está pasando hoy en día. Por eso usted mira grupos corrompidos hoy en día. ¿Por qué cree usted que los grupos están corrompidos? Le hago esta pregunta: ¿por qué cree usted, señorita, que hoy en día vemos grupos corrompidos? ¿Cuál es el problema ahí? David ya estaba corrompido. ¿Y sabe qué era lo que David estaba haciendo? Escondiendo su pecado. Y así están muchos hoy en día metidos dentro de las congregaciones. Hoy en día muchos que tocan un saxofón, muchos que tocan un instrumento, unas congas, una batería. Yo no sé cómo están mis hermanos delante de Dios, pero yo aquí vine a dar palabra. Si usted está recto, pues gócese delante de Dios. Si usted está torcido, aguántese delante de Dios. ¿Verdad que Dios confiaba en Natán? ¿Ah? ¿Para qué llamó Dios a Natán? ¿Para qué llamó Dios a Natán? Para que Natán escuchara la voz de Dios y el mensaje que Dios le entregara a Natán. Natán iba a ir a señalar, a hablar, a amonestar. Pero es cosa que muchos no están haciendo. ¿Por qué, iglesia? Porque muchos se tapan con la misma chamarra. El hermano esconde su pecado del hermano. La hermana tapa el pecado de su hermana. Y la pregunta es: ¿para qué Dios te ha llamado? ¿Para ser tapadera? ¿Para ser cómplice? ¿Para ser chamarra? Dice la Biblia que Natán fue y le fue a decir lo que Dios le había dicho. No tuvo miedo, ¿verdad, iglesia? No tuvo miedo, ¿verdad, hermano? La pregunta es: ¿por qué usted le tiene miedo al pastor? ¿Por qué usted le tiene miedo al predicador? ¿Por qué usted le tiene miedo al presidente? ¿Por qué usted le tiene miedo al narcotraficante? ¿Por qué usted le tiene miedo al brujo? ¿Por qué usted le tiene miedo a su vecina? Yo le dije,
Que muchas veces en la alabanza la hermana brinca, la hermana grita, pero en el mensaje, puro camión viejo parece. Se queda atascado y ya no da más. ¿Por qué? Porque lo que hace solamente es emoción, solamente es llamarada de tusa. Bendito sea Dios. Jehová le entregó el mensaje a Natán, su siervo, porque a través de la amonestación, a través de la exhortación, a través de la reprensión, David, oiga, podría arrepentirse. ¿Lo hizo, sí o no? Lo hizo. Y eso es lo que está pasando hoy. Volvemos. Por eso usted ve que muchos grupos corrompidos hoy en día, muchos grupos patas arriba, ya no hay oración, ya no hay santidad, ya no hay vestimenta normal. Todos patas arriba están hoy en día. ¿Por qué? Porque no hay nadie que se levante, no hay nadie que los corrija, no hay nadie que los amoneste, no hay nadie que los reprenda. Bendito sea Dios. Hoy en día muchos grupos corrompidos, tocando la puerta negra, tocando música de Capaz de la Sierra, y no hay nadie como Natán, no hay nadie como Samuel que abra la boca, no hay nadie, mi hermano, como el profeta Elías que amoneste, que reprenda. Por eso los de grupo vienen como quieren, los grupos hablan como hablan, los grupos cantan como cantan. Ya parece cantina, ya parece pachanga, ya parece, mi hermano, el grupo Capaz de la Sierra. Se fue el gozo, ¿verdad? Yo le dije de qué lado estaba, y usted misma se está identificando de qué lado está. Usted mismo se está identificando de qué lado está predicador. Si usted es un sancochado, si usted es un miedoso, si usted anda tapando pecado, arrepiéntase, hijo del diablo. Mamaíta, si usted anda tapando pecado y le gusta el mundo, arrepiéntase, mamaíta, porque si no el infierno le espera. Por eso usted ve hoy en día borracho el patojo que está tocando la batería. No el de aquí, ¿verdad? Estoy poniendo un ejemplo. Parrandero el muchacho que está tocando el saxofón. Mañoso el muchacho que está en las congas. Peleonero el muchacho que está tocando el teclado. Un ejemplo estoy poniendo. ¿Por qué está pasando esto, hermano? ¿Por qué? Porque nadie se levanta, porque nadie quiere oír la voz de Dios. Ya todos están haciendo lo que ellos quieren. Ya lo que a la gente le importa es quedar bien con el borracho, quedar bien con el pagano, todos de la mano y vamos para el infierno. No cualquiera es profeta, no cualquiera es un siervo de Dios, no cualquiera es un pastor, no cualquiera es un predicador. Por eso usted ve los grupos corrompidos. Hasta sombrero traen los sinvergüenzas, como que en el potrero estuvieran. Hasta empiezan a moverse como que fuera pachanga. Oiga, como que, oiga, el ritmo de salsa, el ritmo de merengue, el ritmo de cuánta cosa. ¿Por qué? Porque no hay nadie quien oiga la voz de Dios y los amoneste, los reprenda. Bendito sea Dios. Hoy en día vemos predicadores. Hoy vemos predicadores que están todos patas arriba y nadie dice nada. No hay corrección, no hay amonestación. El predicador se sube aquí todo sensual, todo carnudo, todo mundano, oiga, y nadie dice nada. La jovencita se sube aquí con ese pedazo de corte. La jovencita se sube mostrando carne. La jovencita se sube con la cara pintada como que fuera payasa.
Porque si yo le digo algo, se va a ir de la iglesia. Porque si yo le digo algo, me va a tomar como enemigo. Pues Pablo dijo, capítulo 4, 16 o 19: pues me he convertido en enemigo de muchos de ustedes por decir la verdad. Es cosa que no se está haciendo hoy en día. El muchacho tiene 2 novias y tiene relaciones con la novia, y así le dejan privilegio. Porque no hay visión, porque no hay palabra. Primera de Samuel capítulo 3 dice la palabra que el joven Samuel ministraba en la presencia de Dios. Y dice la Biblia, oiga pues, delante de Elí ministraba el joven Samuel. Pero una palabra que tanto me impacta, oiga, es aquella palabra que Dios le dice que la palabra de Dios escaseaba. Y cuando no hay palabra, el pueblo se desenfrena. Bendito sea Dios. ¿De qué lado está usted, hermano? Usted que lleva 30 años de estar caminando en las cosas de Dios. Usted que lleva 40 años, ¿de qué lado está mamadita? Nadie es perfecto, hermano. Todos fallamos. Todos somos seres humanos. Hermano, ¿de qué lado estamos? ¿Estamos del lado de Dios o estamos del lado del mundo? Yo no tengo problema que usted se vuelva mi enemigo hoy. No tengo problema que usted me mire con esa cara de toro. No tengo problema que usted se enoje. Porque aquí hay 2 cosas: o se endereza o se tuerce. O se hace a Dios o se hace al mundo. En la Biblia no encuentra usted de repente, tal vez. En la Biblia encuentra usted sí o no. Ya veo muchas caritas bravas, pero aguántese, porque esta palabra arde, duele cuando está torcido, pero también cura. El problema que Dios había visto, que David había caído en adulterio, se había comido la mujer de ¿quién? De Urías. ¿Quién era Urías? Urías era un soldado, era un hombre que le era fiel, que le era, oigan, leal a David. ¿Está oyendo, hermano? Y dice que David se sube a la terraza, y cuando ve a la mujer de Urías se enamora. Y lo que hizo David, mandó a Urías a la guerra. ¿Oyó, mi hermana? Y dice la Biblia que David, oiga, se acostó con la mujer de Urías. Oiga, y de repente cuando David se acuesta con la mujer de Urías, esconde su pecado, oculta su pecado. Y así están mucha gente hoy en día. Tiene amante y nadie dice nada. Se está metiendo con el marido que está casado. Hermanita, jovencita, no le vaya a pasar a usted esto. No se va a estar metiendo con hombres casados. No se vaya a estar enamorado de hombres casados, porque eso es lo que está pasando hoy en día. El hermano lo sabe y no dice nada. ¿Por qué? Porque es títere del diablo. Hoy en día la hermana se enamora del hermano, el hermano se enamora de la hermana, y el pastor lo sabe, el hermano lo sabe, y no amonestan, no reprenden. ¿Por qué? ¿Por qué, mi hermano? ¿Por qué? Porque ya no son siervos de Dios, son siervos del diablo. Bendito sea Dios. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico era David, el pobre era Urías. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos, juntamente comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija.
Aquí Natán, el profeta, ya estaba dando como una parábola, le estaba hablando a David, pero David seguía ocultando su pecado. David seguía haciéndose del fuerte. Así hay mucha gente dentro de las congregaciones, se hacen de los fuertes, hermanos. Ya dejó 2 mujeres y se suben aquí a cantar los sinvergüenza. Así está pasando hoy. David seguía siendo una apariencia. David seguía mostrando una cara de yo no fui. David seguía haciéndose del fuerte. David había fallado. Pero aquí Natán le estaba describiendo a un hombre rico y a un hombre pobre. Pero David no se daba cuenta. Sigue diciendo, oiga pues, y vino uno de camino al hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces, oiga pues, entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo: Natán, vive Jehová. Y es sinvergüenza, hermano. Qué sinvergüenza David, hermano. Vive Jehová, que el que tal hizo es digno de ¿qué? De muerte. Así hay mucha gente que ya no respeta este lugar. Tienen un tanatal de pecado y todavía siguen cantando. Le han robado a su hermano y todavía siguen con Biblia. Se han metido con el vecino y todavía siguen predicando. Pero ¿sabe por qué Dios habla así? Para que tú te arrepientas, para que tú te identifiques cómo estás delante de Dios. Y si tú le has fallado a Dios en este día tú puedes levantar tu mano y caer de rodillas como lo hizo David. Pero fue necesario que Natán le diera palabra, fue necesario que Natán lo confrontara, fue necesario que Natán lo reprendiera con la palabra. Sigue diciendo, versículo 6: y debe pagar por la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. ¿Quién estaba hablando ahí? ¿Quién estaba hablando ahí? David. 7. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Hombres, así quiere Dios. Hombres como Natán quiere Dios. Malaya estuvieran esos hombres hoy en día. ¿Me estás oyendo, hermano? En el versículo 7 del capítulo 12 dice la Biblia: entonces dijo Natán a David. ¿Quién era David? Un rey. ¿Quién era Natán? Un profeta. ¿Te das cuenta que el profeta siempre te va a decir la verdad? ¿Te das cuenta que el siervo de Dios siempre va a aborrecer el pecado que andas cargando? ¿Te das cuenta que el verdadero siervo de Dios no va a tolerar pecado en tu vida? ¿Por qué? Hazte la pregunta, ¿por qué? Porque sabe el siervo de Dios que en el cielo no va a entrar inmundicia. Sabe el siervo de Dios que en el cielo, oiga, no es basurero. El cielo, oiga, es para gente consagrada, para gente recta, para gente limpia. Bendito sea Dios. Pero ¿qué pasa hoy en día? El hermano le dice al hermano, ¿y qué es lo que hace el hermano? Pregunta: ¿alguna vez alguien se ha acercado a su vida y le dice: mire, hermano, así como usted está, no está bien, arrepiéntase? La pregunta es: ¿cómo has tomado esa reprensión?
¿La has tomado para bien o para mal? Hermanita joven, cuando un predicador o un pastor se acerca a ti y te reprende tu pecado y te amonesta, ¿cómo vas a tomar esa reprensión? ¿Lo vas a tomar para bien o para mal? Porque muchos hoy en día a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. ¿Qué pasa cuando alguien reprende? ¿Qué pasa cuando alguien señala? Lo primero que dicen muchos: ¿quién es este para señalar? Solo a juzgar bien. Solo Dios juzga, pero aquí la palabra te está hablando. ¿En alguna ocasión alguien se ha acercado a ustedes y les ha dicho: hermano, así como usted está caminando no está bien? ¿Alguna vez su pastor los ha reprendido? ¿Alguna vez su pastor los ha sentado? ¿Alguna vez, en alguna ocasión usted está a punto de subir aquí? Porque hoy cualquiera sube, es borracho y sube aquí, es pagano y sube aquí, es bailarín y sube aquí, es payaso y sube aquí. Espero que aquí no. Pero en alguna ocasión el pastor le ha dicho: hey mamadita, bájese, espérese, voy a hablar con usted. ¿En alguna ocasión le han hecho eso? Eso debería de ser así, hermano. ¿A dónde queremos llegar? ¿Dónde queremos estar, hermanos músicos? ¿Dónde queremos estar, hermanos jóvenes? ¿Queremos permanecer aquí? ¿Queremos ir de aquí para el cielo o queremos ir de aquí para el infierno? Usted se da cuenta que Natán le hace caso a Dios, pero hoy en día mucho pastor no le hace caso a Dios. Mucho pastor tiene su mujer pagana le hace caso. Cuando su mujer pagana le dice: mira, no hables así porque no me gusta, y no habla así. Cuando entraron jovencitas yo pensé que iban a bailar, pero qué bueno que no bailaron. Qué bueno que no bailaron, porque aquí no es discoteca. Qué bueno que no bailaron, porque si alguien quiere bailar, que se vaya a la cantina. Porque Dios no nos ha puesto para cuchuchar el pecado. Dios nos ha puesto para amonestar y para dar a conocer su palabra. Dice la palabra que Pedro reprende a Pablo, Pablo reprende a Pedro. ¿Por qué Pablo reprende a Pedro? ¿Por qué Pablo reprende a Pedro? Porque Pablo miraba que Pedro se estaba desviando. Pablo vio que Pedro, oiga, se le estaba metiendo el diablo. Pero ¿qué se necesita para reprender el pecado? ¿Qué se necesita para sacar todo ese basural? Hermana, cuando usted barre su casa, ¿dónde empieza? Hermanas jovencitas, cuando usted barre su casa, ¿barre sí o no? O no vaya a ser de aquellas jovencitas que se mantienen de canillas cruzadas y mamá haciendo el oficio. Porque eso es lo que está pasando hoy en día. Pero le hago una pregunta: ¿de dónde empieza a barrer usted? ¿De afuera para adentro o de adentro para afuera? Pues así como usted barre su casa, así tiene que ser el pastor, así tiene que ser el predicador. Tiene que barrer con la palabra todo ese basural. Tiene que sacar toda esa apostasía. Tiene que sacar toda esa corrompedera. Tiene que sacar toda esa mentira, toda esa falsedad. Natán agarra camino. A Natán no le importó que David fuera rey. Natán lo que iba haciendo siempre la voluntad de Dios. ¿De qué me sirve quedar bien con todos ustedes? ¿De qué me sirve que en este momento yo le esté sobando la barriga con la palabra? Así como está bien, mamadita, sigue adelante. Dice Dios que eres su princesa. No, esas son mentiras, hermano. ¿De qué me sirve que aquí quede bien con usted? Que al salir me diga usted: hermano, Dios le bendiga y cuánto, y que aquí, que allá. Pero si quede mal con Dios. ¿Con quién queremos quedar bien? ¿Queremos quedar bien con la gente o queremos quedar bien con Dios? ¿Con quién tratamos de quedar bien, pastores, predicadores? Hermanitas, ¿con quién tratamos de quedar bien? ¿Con el hombre o con Dios?
Porque Pablo dijo, Gálatas capítulo 1 versículo 10, Pablo dijo: busco el favor de Dios o busco el favor de los hombres. Usted no invitó a un comadrón, porque no viajé de la capital de Guatemala para venir a sobarle la espalda, para venir a sobarle la barriga. No, mamadita, no, hermanito, no vine a eso. Vine a decirle que si usted está torcido, si está caminando chueco, enderece su vida antes de que venga aquel que viene a traer a su pueblo. ¿Para qué cree usted que Dios ha puesto el pastor? ¿Ah? ¿Para qué está un pastor, hermano? Para que usted lo domine, para que usted le agarre a él como quiere. ¿Para qué cree usted que está puesto un predicador? Para enseñarle la palabra, para enseñarle lo bueno y lo malo, para decirle la palabra en su cara. ¿Cuántas cosas no ven nuestros ojos? Usted me está viendo cómo vengo vestido. Usted me está viendo cómo viene mi esposa. Algo he dicho, que el predicador no solamente tiene que saber teología, tiene que saber hermenéutica, homilética y cuánta cosa, pero si no tiene testimonio, ese predicador y ese pastor está tirado, está patas arriba. Por eso ando a mi esposa, hermano. Porque ¿de dónde tengo que empezar yo? ¿De dónde tengo que empezar yo como predicador? Se quedó mudo, hermano. Tiene que empezar primero de su casa. Porque si usted no ordena su casa, ¿cómo va a hablar afuera? Si usted no reprende a su mujer, porque muchos reprenden a la hermana, al hermano, y no digo que no está bien, pero primero reprenda a su esposa. Natán le dice la verdad a David. Natán confronta a David. Natán hace su trabajo. Natán le obedece a Dios. Natán oye a Dios. Natán mira a Dios. Hoy en día, dice el pastor, no el de aquí, ¿verdad? No lo conozco, pero yo estoy dando la palabra. Es que si le digo, hermano, se puede ir de la iglesia, que se va. El que es de Dios va a hacer lo de Dios. El que no es de Dios no va a hacer lo de Dios. Y a la fuerza no lo podemos tener aquí. A la fuerza yo no lo puedo agarrar del pescuezo a usted y decirle quédese así. No, usted quiere a Dios, pues viva para Dios. Si no quiere a Dios, pues viva para el mundo. Hablemos la palabra, iglesia. Bendito sea Dios. Salmos capítulo 5, 4. David dice una gran verdad: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. ¿Y qué dice usted contra el pecado? ¿Aborrece usted el pecado, mamadita? Jóvenes, ¿aborrecen ustedes el pecado? En la tarde tengo un tema muy especial, directamente para los jóvenes. Salmos capítulo 97 versículo 10 dice: los que amáis a Jehová aborrecer lo malo. Y ese es el problema que está pasando. Unos con otros se soban la barriga, unos con otros se dan ánimo. Sigamos pecando, vos, démosle, nadie es perfecto, aquí nadie es justo. Y como hoy aquel que nadie es justo, hasta dos amantes tienen sinvergüenza. No le esté dando alas al pecado, mamadita. No le esté alimentando el pecado a la gente. Cuando sus ojos miren la corrompedera que hay delante de sus ojos, levántese, órele a Dios para que le dé valor, porque solo el Espíritu Santo puede darle valor, puede darle fuerza, puede darle autoridad.
Pero ya muchos predicadores, hermano, hartando pecado están. Como dijo Pablo, Gálatas capítulo 3:3. Oh Gálatas insensato, tan necios sois. Habiendo comenzado en el espíritu, vas a acabar por la carne. Por eso le dije de qué lado estamos. Muchos, oiga, el año que pasó estaban al lado de Dios. Ahorita se convirtieron en comadrones, sobando barrigas, sobando al pagano está, sobando a la señorita que se quita el pelo, sobando a la señorita que se pone esos tacones cuando la hace bailar. Aquí no es parque, aquí no es baile. Adelante, sierva de Dios. Sierva le llamas tú a esa carnuda. Sierva le llamas tú a esa coqueta. Sierva le llamas tú a aquella que está mostrando pierna. Sierva le llamas a aquella que tiene 3 novios. Sierva le llamas a aquella que mira novela. Y ya le dije, esto duele y arde, pero cura. ¿Sabe qué es lo que me molesta a mí? Ver pastores que saben la palabra y cuando tienen el pecado enfrente se tapan la boca, parecen chompipes con el moco caído. Yo mismo le he dicho a mi esposa: tú me tenés delante de mí y si me miras algo, me has reprendido, y como yo le he reprendido a ella. ¿Por qué? Porque no quiero lo malo para ella, ni ella quiere lo malo para mí. Entonces, sea marido, sea tu abuela, tu primo, sea el presidente, quien sea, si Dios te da palabra, no calle la palabra. Natán enfrenta a David. Y cuando Natán le hace ver a David, ahí David se da cuenta que Dios no es como el hombre. Ahí David se da cuenta que de Dios no podemos escondernos. Ahí David se da cuenta que Dios sabía lo que David había hecho. ¿Y qué pasó? Dice que David reconoció y se humilló y Dios lo perdonó. Pero ¿qué hubiera pasado si Natán hubiera callado? Como hoy en día muchos, ya le dije, hasta embarazados están de pecado. Hablando espiritualmente, la gran panzona tiene el hermano de adulterio, gran hombrón. Oiga, espiritualmente con la panza inflada, puro adulterio, pura fornicación, pura idolatría, pura payasada, puro mundo, y nadie dice nada. Si tú te estás hartando pornografía y estás aquí con Biblia, arrepentite, papayito. Si tú te estás hartando novela y nadie te ha dicho nada, arrepentite, mamadita, porque Dios habla a tiempo y fuera de tiempo. Si tú le estás echando el ojo a tu hermanita, a la mujer de tu hermano, tené cuidado, papayito, porque el diablo te va a chicotear. Porque resulta cuando no hay, mire pues que dice Proverbios. Oiga pues, le voy a dar una palabra. Bendito sea Dios. Oiga pues, es una palabra muy preciosa. Bendito sea Dios. Vamos a ver. Proverbios capítulo 29, 18. Ya vamos a ir terminando, iglesia. Proverbios capítulo 29, versículo 18. ¿Ya lo tiene? Vaya pues, mire qué dice. Sin profecía el pueblo se, ¿cómo dice? Pero no vaya a hacer el baile porque allá sí gritaba la hermana. No vaya a ser día de la madre allá porque ahí se mete la hermana para ganar un premio. Hasta échese un grito, le dice. Y se echa el grito la hermana. Ahí sí el grito sin micrófono se oye.
No vaya a ser día del padre. Aquí no hacen día del padre, ¿verdad? Ni día de la madre. Porque si usted hace todo ese cochinado, usted está torcido. Enderécese. Que toda esa basura no se mete en la iglesia. Por eso hoy en día el pueblo está apagado, está dormido. Mire qué dice la palabra: sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Donde no hay palabra, donde no se predica la palabra tal y como está escrito, el pueblo se desenfrena, el pueblo se tuerce, el pueblo se desvía. Pero donde vemos a aquel pastor que reprende día a día, el pueblo que está sujetado a qué, a la palabra. Y todo aquel que obedece a la palabra y camina conforme a la palabra es un bendito. Oiga, ¿qué quiere usted ser, bendito o maldito? ¿Qué quiere ser usted, bendito o maldito? Dios, hermano, esto está, parece que un huracán hubiera pasado. Sonría, Cristo le ama, decía allí ya. Yo le está hablando cara a cara. Palabra quería jóvenes, palabra. Y yo le agradezco porque me han invitado, porque siempre he dicho que yo palabra traigo. Bendito sea Dios que nos recibieron bien. Pero si al salir usted dice ya no me da la mano, en vez de darme la mano una patada me da gloria a Dios. Pero yo no voy a dejar de predicarle la palabra. Si venimos aquí a Cobán es para darle palabra, porque esta palabra es como un desparasitante. Esta palabra es como un purgante. Ahorita mire, está sacando parásito de adulterio, parásito de mentira. Ya la panza del hermano ya le está bajando. Parásito de novela, parásito de pornografía. Grande parásito está sacando la joven, ¿ve? Fuera. Mire pues qué dice la Biblia: sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Donde los predicadores están bien parados, mire, le voy a poner un ejemplo, con el pantalón bien amarrado, con el pantalón bien puesto, que no se dejan vender, no se venden, no negocian, no predican por competencia, no predican por fama, no predican por quedar bien. Allí está Dios, ahí hay bendición. Donde el pastor está bien parado y ese no se deja vender ni por pinulito, ni por campero, ni por billetes, ni por nada. Ahí ese pueblo no se descarrea. Por eso usted mira muchas iglesias, Día del Padre, la hermana bailando como que fuera chinique, como que fuera parranda. Día de la Madre, la mamá haciendo tanta payasada, haciendo gallinita ciega, y el pueblo, ahí no hay palabra, está desenfrenado. Donde no hay palabra, Día del Padre, como que fueran caballos, se están reparando en el templo. No hay profecía, no hay palabra. Día de la Biblia, como que fuera católicos, allá andan, solo su candela le hace falta. Todos los días tienes que hacerle caso a la palabra. En este momento hay mucha gente va con su gran cartel, tiene amante y ahí va con su gran cartel, solo su candela le hace falta. Donde no hay profecía, donde no hay palabra, el hermano viene puro sensual, puro chorizo, pura longaniza. Mire cómo vengo vestido. Porque Pablo le dijo a Timoteo, pero sobre todo Timoteo, sé ejemplo. ¿De quién?
¿De quién, iglesia? De los creyentes. Porque Timoteo había ganado un grado más en el evangelio. Y Pablo, oiga, le encomendaba muchas cosas a Timoteo. Pero Pablo le dice: Timoteo, pero sobre todo sé ejemplo de los creyentes, que ninguno tenga en poco tu juventud. Pero donde no hay palabra, mire cómo viene vestido el hermano. Un pantaloncito parece tripa de pollo. ¿Por qué? No tiene pastor. No tiene Biblia. Hermano, no tiene Biblia. No lee la Biblia. Allá viene el hermano hasta con uno de sus gestos, hermano, de homosexual, de femenino. Ay, pastor, Dios le bendiga. Con esas tripas de pollo, hermano, chorizo, longaniza. Porque no hay palabra, no hay corrección, no hay amonestación. Ya no se vista puro sensual. Vístase decentemente, hermano. Hermano del grupo, vistámonos decentemente. Ustedes son un espejo, son un ejemplo. Usted y yo no somos cualquier cosa. El borracho afuera, que ande como quiera. El mundano afuera, que ande como quiera. Pero nosotros andemos honestamente. Hasta el hermanito que tiene 40 años anda con su chorizo. ¿Qué pasa, pueblo? ¿Dónde ha quedado la profecía? ¿Dónde ha quedado la palabra? ¿Dónde ha quedado el pastor? ¿Dónde ha quedado el predicador? Sin profecía el pueblo se desenfrena. ¿Cómo viene con su cabeza el hermano? Pura cabeza de repollo, pura cabeza de iguana, hasta un rayón trae aquí. No hay palabra. Así se sube al púlpito, así toca, así ora, así profetiza, así danza, así y cuánta cosa. Le pega a su mujer, nadie dice nada. Suba, siervo, ya mero lo cargan para que suba aquí. Le pega a su marido y aquí está diciendo: dice el Señor, hija mía, pueblo mío. ¿Cómo vas a creer que Dios te va a usar cuando sarteneas a tu marido? ¿Cómo vas a pensar que Dios te va a dar profecía cuando se te mete el espíritu de karateca? ¿Por qué? Porque donde no hay palabra, donde no hay corrección, donde no hay santidad, donde no hay martillo, oiga, ¿qué hay? Corrompedera, payasada. Vaya que aquí no miro globos. Lo felicito, hermano pastor. No miro globos. Cuide la casa de Dios, no es cualquier casa. En su casa, si quieren ustedes pongan lo que quieran, pero la casa de Dios es casa de oración. Porque en otro lugar ramalones de globo, hasta la cara del payaso está pintado en el globo. Ya no hay respeto. Y el predicador llega, antes predicaba sana doctrina, ahora se tapa la boca, ya no señala, ya no reprende. ¿Por qué? Porque ya no oye la voz de Dios, ya no le hace caso a Dios. ¿Por qué? Por mantener una agenda llena. Porque si dice, si yo predico la verdad, si yo les grito la verdad, si yo los amonesto, ya no me van a invitar otra vez. ¿Qué me importa a mí si no me invitan? Y si me invitan, pues ustedes son de Dios. Y si no me invitan, pues que le vaya bien. Bendito sea Dios. 1 Samuel 15:10. Elías se presenta en el monte Carmelo. Y Elías va con todo. ¿Me está oyendo? ¿Me está oyendo, hermano? 1 Samuel 15:10. Elías se presenta en el monte Carmelo como un profeta.
Y ahí Elías habla palabra de Jehová. No le importa a Elías si lo iban a matar. ¿Oyó? Vemos a Samuel también, otro profeta, que cuando Saúl falla, oiga, y cuando deja vivo, oiga, los animales que había en los amalecitas, y el rey Agag, porque el rey Agag era el rey de los amalecitas, y no lo asesinó, sino lo tenía ahí, y habían animales que, oiga, que gemían o que hacían bulla, y Samuel escuchó y le dijo: ¿qué prefiere Dios? ¿Sacrificio o obediencia? Profeta de Agaya, profetas que estaban parados en la santidad, profetas que estaban en el camino recto, y Dios confió en ellos. Que Dios le bendiga, póngase de pie. Así viene más tarde.